Una vez más con One Season Analyzer. Como lo dije la otra vez, esta vez quiero hablar de la más reciente copa finalizada entre las 5 grandes ligas de Europa, en este caso la EFL o Carabao Cup, que la terminó ganando, ya saben quién, el Manchester United, uno de los equipos de moda de ahora. Entonces, como quiero intentar ser un poco más constante, vamos a empezar a hablar sobre esta competición, todas las rondas. Un poquito de contexto antes de comenzar. En la temporada 2022-2023 de esta copa fue la número 63 y estuvieron participando todos los clubes desde la primera hasta la cuarta división de Inglaterra, si no me equivoco, que hace un total de 92 clubes, competición un poco larga, que empezó el 2 de agosto del 2022 y terminó el 26 de febrero del presente año 2023. Si en dado caso un equipo más pequeño lo terminaba ganando, tenía ya su acceso directo a la ronda de clasificación para la UEFA Conference League. Ya sabemos que el que se lleva el acceso a la Europa League es la FA Cup, porque esta es una competición aún más menor. Entonces, bien. En la primera ronda, que tenía 70 clubes, eran 24 de la cuarta división, que era la League 2, 24 de la League 1, que es pues la tercera división, y 22 clubes de la Championship, que hacía un total de 35 juegos. Ya en la segunda ronda entraban 2 clubes de la segunda división y 13 de la Premier League, que no estuvieron involucrados en competiciones europeas dado a los resultados de la temporada pasada. Y finalmente, ya para la tercera ronda, los últimos integrantes son los 7 clubes de la Premier League que sí estuvieron en competiciones europeas. Una vez dicho esto, vamos a hablar de todos los partidos. Nos vamos a la primera ronda. El Cambridge United eliminó 1-0 al Millwall. El Shrewsbury Town eliminó 3-2 al Carlisle United. Aquí tengan en cuenta que apenas sí se pronuncian los equipos, entonces no se burlen. El Harrogate Town cae 0-1 ante el Stockport County. El Bolton Wanderers elimina 5-1 al Salford, que ese club sí lo conozco. El Morecambe en penales elimina 5-3 al Stoke City, eso sí es sorpresivo. El Blackpool 0-0, pero en penales cae 2-4 contra el Barrow. El Grimsby Town derrota 4-0 al Crewe Alexandra. El Mansfield Town cae 1-2 contra el Derby County. El Accrington Stanley en penales, tremendos penales, ya que en su partido terminan 2-2. Cae 11-12 contra el Tranmere Rovers. Luego tenemos al Bradford City, que con un 2-1 al Hull City, otro muy conocido, los terminan eliminando. El Rochdale con un 2-0 elimina al Burton Albion. El Doncaster Rovers con un 0-3 cae contra el Lincoln City. Y finalmente el Huddersfield, otro medio conocidillo por ahí, cae 1-4 contra el Preston North End, el primer ganador de la primera división inglesa. Luego tenemos al Fleetwood Town, que derrota 1-0 al Wigan Athletic, otro que es medio conocido. A un Norwich, que tras un empate de 2-2 elimina 4-2 al Birmingham en penales. Northampton, que cae 1-2 contra el Wycombe. El Cardiff City, otro conocido, que cae 0-3 contra el Portsmouth, otro conocido. El Charlton Athletic, que en penales tras empatar 1-1 elimina 5-3 al Queen's Park Rangers. El Crawley Town elimina 1-0 al Bristol Rovers, en este caso. El Walsall elimina 2-0 al Swindon Town. El Ipswich cae 0-1 contra el Colchester United. El Luton Town cae 2-3 contra el Newport County. Y el Wimbledon cae 0-2 contra el Gillingham. Y finalmente el Reading cae 1-2 contra el Stevenage. El Blackburn Rovers derrota 4-0 al Hartlepool United. El Sheffield Wednesday derrota 2-0 al Sunderland. El Middlesbrough cae 0-1 contra el Barnsley. El Port Vale cae 1-2 contra el Rotterdam United. El Coventry City cae 1-4 contra el Bristol City. El Plymouth Argyle cae 0-2 contra el Peterborough United. El West Bromwich derrota 1-0 al Sheffield. Y finalmente el Cheltenham Town cae 0-7 contra el Exeter City. El Milton Keynes Dons derrota 1-0 al Sutton United. El Forest Green Rovers derrota 2-0 al Leyton Orient. Y finalmente en penales tras un 2-2 el Oxford United derrota 5-3 en penales al Swansea City. ¿Saben lo que se me hizo más raro de todo esto? Que a pesar de que son clubes de tercera
y cuarta división mayoritariamente. Algunos sí los conocía y sí los reconocí por el nombre, ya sea por el modo carrera del FIFA, temporadas anteriores tanto de la Premier como de la Championship, y se me hace curioso. Algunos evidentemente no los conocía, pero me alegra que esté un poco consciente de la mayoría de ahí. Me pone un poquito conocedor, al menos en mi mente. Ya para la segunda ronda, vamos a ver cómo les va. El Walsall cae 0-1 contra el Charlton Athletic. El Sheffield Wednesday avanza otra vez ganándole 3-0 al Rochdale. El Shrewsbury Town cae 0-1 contra el Burnley. El Bolton Wanderers cae 1-4 contra el Aston Villa. Los Wolves derrotan 2-1 al Preston North End. El Fleetwood cae 0-1 contra el Everton. El Rotherham cae también 0-1 pero esta vez contra el Morecambe. El Barrow, tras empatar 2-2 contra el Lincoln City, cae 1-3 en penales. Stockport County, tras empatar 0-0 contra el Leicester, cae también 1-3 en penales. El Bradford City cae 1-2 contra los Blackburn Rovers. El Grimsby Town cae 0-3 contra el Nottingham Forest. El Stevenage elimina 1-0 al Peterborough United. El Norwich, tras un empate a 2 contra el Bournemouth, cae 3-5 en penales. El Newport County derrota 3-2 al Portsmouth. El Oxford United cae 0-2 contra el Crystal Palace. El Watford sorpresivamente cae 0-2 contra el Milton Keynes Dons. El Colchester United cae 0-2 contra el Brentford. El Crawley Town sorprende al Fulham y los derrota 2-0 eliminándolos. El Cambridge United cae 0-3 contra el Southampton. El Gillingham, tras un empate a 0 contra el Exeter City, que terminó goleando 0-0 en la primera ronda, los eliminan con un 6-5 en los penales. El Derby County con un 1-0 elimina al West Bromwich. El Leeds con un 3-1 al Barnsley. El Tranmere Rovers cae 1-2 contra el Newcastle. El Wycombe Wanderers cae 1-3 contra el Bristol City. Y finalmente el Forest Green Rovers cae con un 0-3 contra el Brighton. Y ya en la tercera ronda, el Leicester elimina con un 3-0 al Newport County. El Bournemouth con un 4-1 elimina al Everton. El Burnley con un 3-1 al Crawley Town. El Bristol City cae 1-3 contra el Lincoln City. El Stevenage, tras un empate 1-1, cae 4-5 en penales. El Milton Keynes Dons elimina 2-0 al Morecambe. El Brentford, tras un 1-1 en tiempo global, cae 5-6 en penales. El West Ham, tras un 2-2 en tiempo global, cae 9-10 en penales. Tremendos penales, por cierto. Los Wolves eliminan con un 1-0 al Leeds. El Nottingham con un 2-0 al Tottenham, qué triste. El Newcastle, tras un empate a 0, elimina 3-2 al Crystal Palace en penales. El Southampton, tras un 1-1, elimina 6-5 al Sheffield en penales. El Arsenal, sorpresivamente siendo líder de la Premier, cae 1-3 contra el Brighton. El Liverpool, tras empatar a 0, derrota 3-2 al Derby County en penales. El City, sin problemas, que se eliminó al Chelsea de ambas competiciones, los derrota con un 2-0. Y el Manchester United con un 4-2 elimina al Aston Villa. Aquí vamos con los octavos, cuartos y la semifinal. En los octavos, los Wolves eliminan con un 2-0 al Gillingham. El Southampton con un 2-1 al Lincoln City. El Newcastle con un 1-0 al Bournemouth. El Milton Keynes Dons, que para mí estaba dando la sorpresa hasta este momento, cae con un 0-3 contra el Leicester, como era pues consentido. Blackburn cae 1-4 contra el Nottingham. El Charlton en penales, tras un 0-0, eliminan al Brighton, muy bien. El United elimina 2-0 al Barnsley, resultado normal. Y en un partidazo, porque ese partido estuvo buenísimo, el City eliminó 3-2 al Liverpool. Ya en cuartos de final, el United, como era de esperarse, elimina 3-0 al Charlton. El Newcastle elimina 2-0 al Leicester. El Nottingham Forest, tras un 1-1 en penales, elimina 4-3 a los Wolves. Y el Southampton da la sorpresa y elimina 2-0 al Manchester City. Ya desde aquí el resultado era un poco más que obvio, al menos que hubiera otra sorpresa. En las semifinales, en la ida, el Southampton cayó 0-1 contra el Newcastle. Y en la vuelta, el Newcastle los derrota 2-1. Mientras que el United en la ida los derrota 0-3. Y en la vuelta, pues con un 2-0. Y bueno, aquí destacar que, si no me equivoco, el Newcastle estuvo desde la segunda ronda. Y a pesar de eso llegó hasta la final. Muy meritorio. Para mí hubiera sido lindo que ganaran el título. Pero lamentablemente no pueden. Así que hablemos un poco de la final. Y bueno, ya hablando de la final, gana el Manchester United con un 2-0. Con goles de Casemiro y de la estrella del momento de este equipo, Marcus Rashford. El United salió con este 11: David De Gea, Dalot, Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Fred, Casemiro, Anthony, Bruno Fernández, Marcus Rashford y Wood Weghorst. Mientras que el Newcastle, porque tenían a
Pope suspendido por esa roja payasa y porque Dubravka ya había jugado con el United este torneo, que es raro pero también se lleva la medalla. Terminó jugando Loris Karius, que en general para mí hizo un buen partido, la verdad. Y bueno, con la alineación de Newcastle, como ya lo dije antes, Karius, Burn, Botman, Schär, Trippier, Joelinton, Bruno Guimaraes, Longstaff, Saint-Maximin, Wilson y Miguel Almirón. Las estadísticas generales dicen que el Newcastle tuvo más posesión, mismos saques de esquina, el United hizo más tiros, 9 al arco, con eso dice cuánta batalla tuvo Karius, porque de 9 entraron solo en 2. En atajadas ya ven también que el Newcastle tuvo 8 atajadas, en faltas pues el United hace 12 y en tarjetas amarillas también tiene más el United que son 5. Y bueno gente, ya para terminar el video quiero decir que para continuar la serie vamos a ir con un equipo en especial. En este caso va a ser el Real Madrid de la temporada pasada, la 21-22, donde sabemos hizo una muy buena temporada a pesar que el juego no fue el más vistoso. Al parecer fue el más efectivo por la cantidad de títulos que se llevaron y por cómo fue esa Champions League en especial. Así que bueno gente, no me queda nada más que decir, entonces, chao.